Buen día, hablaré del artículo Descripción histológica del aparato reproductor de avestruz hembra, Strutio camelus var domesticus. Podemos observar los autores del artículo. Mi nombre es Santiago Calderón Mora. El African Black, conocido científicamente como Strutio camelus var domesticus, es un híbrido entre el redneck y el blue neck. Avestruz que pasó de ser un ave salvaje proveniente de África a ser un animal de producción para consumo humano. Se prefiere este híbrido por su carne de mayor calidad y mejor sabor. Los machos son de menor tamaño, más fértiles y dóciles, lo que facilita su manejo, por lo que es muy apreciado en producción animal. Los órganos reproductores de la avestruz hembra son el ovario y oviducto izquierdo, que desemboca en el uredeo, siendo el ovario derecho rudimentario. En el avestruz, el ovario está suspendido de la pared dorsal del cuerpo en posición ventral al riñón y dorsomedial al sacro aéreo abdominal ipsilateral. La posición, tamaño y forma del ovario depende de la estacionalidad y varían durante la época de cría. El oviducto conduce el ovocito fecundado hasta la cloaca y en el sentido contrario permite que los espermatozoides alcancen el sitio de fecundación. El oviducto El oviducto de las aves presenta 5 regiones, cada una con sus funciones respectivas. Estas son infundíbulo, magnum, istmo, útero y vagina. En el infundíbulo se recibe y engloba la yema, y pues es el sitio donde ocurre la fecundación. En el magnum se secreta la albúmina o la clara, y es el segmento más largo del oviducto. En el istmo se forman alrededor del huevo las membranas testácea de la cáscara. En el útero o glándula de la cáscara, que se forma de forma globosa, ocurre la calcificación de la cáscara, y ya en la vagina, em, en las aves permite el paso del huevo formando desde el útero hacia la cloaca durante la postura u oviposición, y también tiene importancia en la selección, el transporte y el almacenamiento de los espermatozoides. El avestruz alcanza la madurez sexual al tercer año de vida, pero con manejos nutricionales se puede adelantar el segundo año de su vida. El avestruz tiene un periodo de cría estacional de días largos y puede poner hasta 50 huevos por temporada. El tiempo que se demora entre la formación y postura de un huevo es de 48 horas de comparación con las gallinas, Gallus gallus, que es de aproximadamente 24 horas. El conocimiento de su morfología facilitará la comprensión y su mejor manejo de los aspectos biológicos, fisiológicos y reproductivos. En el presente trabajo se describe la histología de los distintos segmentos del aparato genital de Strutio camelus var domesticus y se analiza comparativamente con los resultados descritos en la gallina, Gallus gallus. El material biológico empleado en este trabajo procede de muestras del aparato genital de 6 avestruces hembras adultas, clínicamente sanas. Provienen del criadero de la sexta región de Chile. El material se obtuvo en el frigorífico Karen,
ubicado en la región metropolitana Chile. La muestra de ovario y oviducto que tiene, pues, acordémonos que tiene el infundíbulo, el magnum, istmo, el útero y la vagina, fueron fijadas en formalina tamponada al 10% y se continuó con el procedimiento habitual de la técnica histológica. Pues se empleó la técnica corriente de hematoxilina y eusina y Van Gieson con la finalidad de observar los tejidos muscular y conectivo. Cortes histológicos fueron observados, fotografiados y analizados bajo microscopio de luz Olympus BX41 con cámara digital Olympus C5060 Wide Zoom 5.1 megapíxeles. Con las fotografías se realizó un análisis comparativo de los aspectos histológicos encontrados en avestruces pues, con aquellos descritos en las gallinas. En los resultados, bueno, en el ovario, los folículos ováricos en distintos estados de maduración se disponen a modo de un racimo, como se pueden observar en la figura 1. En la figura 1A es una vista macroscópica del ovario in toto con folículos en distintos estadios de desarrollo dispuestos a modo de racimo. En la B es una vista macroscópica de ovario in toto fijado en formol que muestra folículos en distintos estadios de desarrollo. En estados de desarrollo. En la C, pues está la vista macroscópica de oviducto in toto mostrando en distintos segmentos de distal a proximal 1. Infundibulum, 2. Magnum, 3. Istmo, 4. Útero y 5. Vagina. En la D es una vista macroscópica de corte sagital de oviducto unión útero-vagina barra es igual a 2,5 centímetros. En la E es una vista macroscópica de corte sagital de útero de barra que es igual a 2,5 centímetros. Y en la F pues es una vista macroscópica de corte sagital de vagina de barra 2,5 centímetros. Bueno, los folículos ováricos en distintos estados de maduración se dispone a modo de un racimo. La corteza ovárica está recubierta en algunas áreas por el epitelio cúbico simple, como se puede observar en la figura 2. En otras, por el epitelio prismático simple ciliado, figura 2, y también se encuentra epitelio prismático pseudoestratificado. Bajo el epitelio hay una delgada capa de tejido conectivo denso que constituye la almogínea. También en la figura 2 está. Ahorita explico la figura 2. En el tejido conectivo laxo del estroma cortical se observa folículos en distintos estados de maduración. Algunos de ellos, los más grandes, hacen prominencia en la superficie. Estos se clasifican en primordial, previtelogénicos, vitologénicos y atrésicos. En los folículos primordiales, el ovocito con núcleos vesiculoso está rodeado por un epitelio plano o cúbico bajo las células foliculares que corresponden a la capa granulosa. Externamente a la membrana basal se dispone algunos miofibroblastos, que se encuentra también en la figura 2, en los folículos
previtelogénicos. Los ovocitos son núcleos basílicos, vesiculosos y escaso betelio. Está rodeado por una granulosa de epitelio cúbico, una membrana basal muy notoria y externamente a ella una teca indiferenciada vascularizada con miofibroblastos de disposición concéntrica. En los folículos vitelogénicos, el ovocito con abundante vitelo está rodeado por una capa granulosa de epitelio cúbico, la teca interna vascularizada y la teca externa con abundante miofibroblastos de disposición concéntrica. Los folículos atrésicos, que son más pequeños, presentan numerosas vacuolas lipídicas. Bueno, en la figura 2, en la A, es un corte histológico panorámico del ovario, folículos primordiales y previtelogénicos. En la F, el epitelio ovárico en la E, corión de tejido conectivo en la C, tinción Van Giesson 12,5X. Y ya en la B es el mayor B, pues el mayor aumento de recuadro de la figura 2A, epitelio ovárico cúbico simple, que es el E, el ovocito de un folículo primordial, la O, corión de tejido conectivo, que es la C, y albuginea, que es el asterisco. Tinción Van Giesson 400X, CC, corte histológico panorámico de ovario, folículos primordiales y previtelogénicos, que es la F, el epitelio ovárico, que es la E, corión de tejido conectivo, que es la C, tinción HE 125X. En la D, el mayor aumento del recuadro de la figura 2C, epitelio ovárico prismático simple ciliado, que es E, ovocito de un folículo previtelogénico, la O, corión de tejido conectivo, que es la C, albuginea, que es el asterisco, teca indiferenciada, que es la T, muy vascularizada y granulosa, la G. En la otra, que es la tinción HE 400X, la E, mayor aumento del recuadro de la figura 2B. Las flechas señalan miofibroblastos que rodean la membrana basal de la granulosa, que es la G, de un folículo primordial, Van Giesson. 1000X, la F, pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 2D, teca indiferenciada muy vascularizada con miofibroblastos, MF, dispuestos concéntricamente, rodeada la membrana basal de la granulosa, que es la G, de un folículo previtelogénico, tinción HE 1000X G, corte histológico panorámico de la pared del folículo vitelogénico, epitelio ovárico, que es la E, teca, que es la T, granulosa G, y gotas de vitelo
Tinción HE 200X, ya en la H pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 2G, teca externa TE con miofibroblastos MF, teca interna TI, granulosa G y gotas de vitelo, que es la V, con una tinción de HE de 1000X. Cada vez, como podemos observar que en la A fue un plano general de la muestra y ya en la H es un plano más cerca a lo que se dio a conocer. En el oviducto, es un conducto que presenta 5 segmentos. Acordémonos que en el primero del oviducto es el infundíbulo, que este corresponde al primer segmento del infundíbulo del oviducto que se encuentra adyacente al ovario. Eh, Presenta una pared delgada con largos y numerosos pliegues. Los pliegues están revestidos por una mucosa conformada por un epitelio prismático pseudoestratificado, ciliado con células calciformes y un corión de tejido conectivo denso con abundantes fibras colágenas. Eso está en la figura 3. Más adelante les explico. Interpuestas en el epitelio se observan glándulas tubuloalveolares simples y alveolares simples de secreción mucosa. No se observa submucosa. La muscular de disposición plexiforme emite fibras musculares lisas que se proyectan por la mucosa de los pliegues. La serosa posee tejido conectivo denso y está rodeada por mesotelio. En la figura 3 es un corte histológico panorámico de la pared de infundibulum con numerosos pliegues, que es la P, serosa, que flechas, y el lumen es la L. Tinción Van Gienzo 12,5X, ya en la figura 3B, es un mayor aumento del recuadro inferior de la figura 3A, que pues es una transición con las flechas entre la serosa, que es la S, y el epitelio prismático pseudoestratificado ciliado con células calciformes de la mucosa, que es la E. Tinción Van Kienson 1000X en la figura 3C, pues es el mayor aumento del recuadro superior de la figura 3A, glándulas tubuloalveolares simples de secreción mucosa, que es la G, corión de tejido conectivo denso, que es la C, lumen, que es la L, musculatura lisa, plexiforme, ML y serosa S. Tinción Kiesson 400X. En la figura 3D, pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 3C. Glándulas tubuloalveolares simples de secreción mucosa, que es G. Tinción Van Gienzo de 1000X, que pues la figura 3E ya es un mayor aumento del recuadro del centro de la figura 3A. El lumen es L, glándula alveolares simples de secreción mucosa G. Tinción Van Gienzo 400X. Ya en la figura 3F es el mayor aumento del recuadro de la figura 3E, glándulas alveolares simples G y epitelio prismático pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. E de mucosa, que tiene una tinción de Van Gienzo con 1000X. Bueno, seguimos con el número 2, Magnum. Es el segmento del oviducto de mayor longitud, de mayor diámetro y con numerosos y gruesos pliegues.
Los pliegues están revestidos por una mucosa conformada por el epitelio pseudoestratificado prismático ciliado con células calciformes. En el carión se distribuyen abundantes glándulas tubulares ramificadas de secreción serosa. La submucosa está conformada por tejido conectivo laxo, muy irrigada y con fibras musculares lisas. La muscular se dispone en una capa circular interna que se proyecta tenuemente por la ampliación, pues en la amplia submucosa de los pliegues y una capa externa de disposición plexiforme. La serosa posee tejido conectivo laxo muy irrigada y está rodeada por mesotelio. Esta se puede observar en la figura 4, ya que este es un corte histológico panorámico de la pared del magnum con numerosos y gruesos pliegues que se representan por P, y su lumen, que es la L, con una tinción HE 12,5X. Ya la figura 4B pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 4A, gruesos pliegues, que es la P, mucosa la M, submucosa SM, musculatura lisa ML, de disposición circular interna y plexiforme externa. Serosa, que es la S, con una tinción HE de 100X. Una figura 4C con un mayor aumento del recuadro de la figura 4B. Muestra un pliegue que es el P, la mucosa la M con su epitelio que es el E y corión de tejido conectivo con glándulas G, que es el G, y submucosa que es el SM, con una tinción de HE 200X. La figura 4D pues tiene un mayor aumento del recuadro de la figura 4C. Muestra el epitelio del revestimiento prismático pseudoestratificado ciliado con células calciformes, caliciformes, que es el E, y el corión de tejido conectivo con glándulas tubulares ramificadas y de secreción serosa, que es la G, con una tinción de HE 400X. En el 3 observamos del oviducto observamos el istmo. Es el segmento del oviducto de menor longitud, de menor diámetro y pared más delgada, con, con numerosos y tortuosos pliegues. Los pliegues están revestidos por, por una, por una mucosa conformada por un epitelio prismático pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. El corión abundantes, glándulas tubulares simples de secreción serosa. La submucosa de tejido conectivo laxo está muy irrigada y con algunas fibras musculares lisas. La muscular se dispone en una capa circular interna que se proyecta finamente por la submucosa de los pliegues y una capa externa de disposición plexiforme. La serosa posee tejido conectivo laxo muy irrigada y está rodeada por mesotelio, como podemos observar en la figura número 4, que es un corte histológico panorámico de la pared del istmo con numerosos y tortuosos pliegues, que es el P, el lumen, que es el asterisco, la serosa, la S, y musculatura lisa, es la ML. La tinción HE 125X en la figura 5B, mayor aumento del recuadro de la figura 5A. Que pliegues es la P, mucosa la M, submucosa es el asterisco. La musculatura lisa es la ML, la disposición circular interna y plexiforme externa
La primera se proyecta pues finamente por la submucosa de los pliegues serosa S y el volumen, que es la L, con una tinción de HE40X. Ya en la figura 5C, es el mayor aumento del recuadro de la figura 5B. El pliegue P muestra la mucosa M con su epitelio E y corión de tejido conectivo denso con glándulas G, submucosa y lumen, que la submucosa es la SM y y el lumen es el L, con una tinción de Van Gienzo de 200X. En la figura 5D, pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 5C, mucosa con epitelio de revestimiento prismático pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que tiene representación de la E y corión de tejido conectivo denso con glándulas tubulares simples de secreción serosa G que tiene una tinción de Van Gieson de 1000X. En el número 4 encontramos el útero. El útero pues presenta una forma globosa con numerosos y largos pliegues. Los pliegues están revestidos por una mucosa con un epitelio prismático pseudoestratificado, ciliados con células caliciformes. El corión presenta abundantes glándulas tubulares, ramificadas y secreción serosa. La submucosa delgada de tejido conectivo laxo muy irrigada y con algunas fibras musculares lisas. La muscular se dispone a una capa circular interna que emite finas proyecciones hacia la submucosa y una capa externa de disposición plexiforme. La serosa posee tejido conectivo laxo, muy irrigada y está rodeada por mesotelio, como se puede observar en la figura número 6, ya que este es un corte histológico panorámico de la pared del útero con largos y numerosos pliegues, que es la P, serosa S con una tinción HE 12,5X. Ya la figura 6B pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 6A, que pliegue lo representa por premucosa M, submucosa con el asterisco, me corregirían pues, si estoy equivocado, musculatura lisa ML de disposición circular interna y plexiforme externa. La primera emite finas proyecciones hacia la submucosa de los pliegues con una tinción de HE 40X con una pues la figura 6C es el mayor aumento del recuadro de la figura 6B. El pliegue por P muestra la mucosa en M, representado en la M, con su epitelio E y corión de tejido conectivo con numerosas glándulas G. Su mucosa SM, que tiene una tinción HE de 200X. La figura 6D, que es el mayor aumento del recuadro de la figura 6C, mucosa la representa por M con el epitelio del revestimiento prismático pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, que es la E, y corión de tejido conectivo con glándulas tubulares ramificadas de secreción serosa, que es la G, submucosa SM con una tinción HEX 400X. Bueno, ya en el oviducto, en el quinto, que es la vagina, es un segmento corto y angosto que presenta una pared bien desarrollada con numerosos y largos pliegues, los pliegues muy ramificados con numerosas vellosidades, constituye una densa trama y están revestidos por una mucosa con un epitelio prismático pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. El corión de tejido conectivo denso no presenta glándulas. La disposición de estos pliegues da lugar a la formación de numerosos espacios. La submucosa de tejido conectivo laxo muy irrigada y con manojo de fibra muscular es lisa.
La muscular se dispone en una gruesa capa circular interna que se proyecta notoriamente por la submucosa de los pliegues y sus ramificaciones, llegando también a las vellosidades y una capa externa de disposición plexiforme. Presenta una ad- advente- esta presenta una adventicia de tejido conectivo laxo y una serosa que posee tejido conectivo laxo y está rodeada por mesotelio, como se puede observar en la figura 7. Ya que pues en la figura 7 pues es un corte histológico panorámico de la pared de la vagina con pliegues que representa por P, largos, ramificados y con vellosidades, B, musculatura lisa, ML, de disposición circular interna y plexiforme externa. La primera se proyecta en la submucosa, asterisco, eh, de los pliegues y sus ramificaciones. Tensión HE 12,5x, la figura 7b es el mayor aumento del recuadro de la figura 7a, que muestra la musculatura lisa, ML, que se proyecta flecha eh, en la submucosa, que es SM, de los pliegues, que es P, y ramificaciones, vellosidades B, tensión HE, 100X, figura 7, pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 7B. La musculatura lisa ML de la mucosa SM se proyecta de las ramificaciones, donde está pues señalado bajo la flecha, de los pliegues, que es la P. Y llega también a las vellosidades D, eh, con una tinción de HE 200X. Ya la figura 7D pues es el corte histológico de pliegues por P en su porción distal, donde se observa la vellosidad en B, tinción pues es HE 100X. Ya la figura 7B es el mayor aumento del recuadro de la figura 7D. Muestra el epitelio, que es la letra E, de la mucosa M, que recubre los pliegues P y sus vellosidades V. Su mucosa SM con una tinción de HE 200X, que en la figura ya la 7F, pues es el mayor aumento del recuadro de la figura 7E. Muestra la mucosa, que es la M, con su epitelio de revestimiento pseudoestratificado prismático ciliado con células caliciformes. E, que recubre las vellosidades, que es B, con una tinción de HE 400. En la discusión, pues comparativamente a nivel macroscópico, pues en sí no se observan mayores diferencias entre pues, el aparato reproductor de la hembra del avestruz, Stritium camelus var domesticus, y el de la gallina Gallus gallus. En el avestruz, el ovario y oviducto izquierdo se hallan adosados a la pared dorsal del cuerpo y ventral al riñón, semejante a lo que ocurre en la gallina. Tanto en avestruz eh, como en la gallina, el ovario se observa como un racimo de folículos en diferentes estados de desarrollo, los que varían de acuerdo a la estacionalidad, fotoperiodo, y pues a la edad de las aves. Desde el punto de vista histológico, la corteza ovárica del avestruz está cubierta por un epitelio de revestimiento que varía desde cúbico simple a prismático simple ciliado, y también en sectores es prismático pseudoestratificado. En cambio, en la gallina es cúbico simple. Bajo el epitelio se encuentra una delgada capa de tejido conectivo denso constituyendo la túnica albugínea, semejante a lo observado en la gallina. En el avestruz, como ocurre en la gallina, los folículos se clasifican como primordiales,
previtelogénicos, vitelogénicos y atrésicos. Estos muestran una estructura microscópica similar a los de la gallina. Sin embargo, en las avestruces, los folículos en diferentes estados de desarrollo muestran miofibroblastos de disposición concéntrica teca que rodea la capa granulosa. Los miofibroblastos son muy notorios la envoltura tecal de los folículos vitologénicos. El oviducto es muy largo, es un largo conducto que pues, macroscópicamente entre el avestruz y la gallina no muestra diferencia. Pero sin embargo, a niveles microscópicos, la mucosa de los pliegues del infundíbulo magnum, istmo, útero y vagina del avestruz está recubierta por un epitelio pseudoestratificado prismático ciliado con células caliciformes. En la gallina es igual, a excepción del infundíbulo que presenta un epitelio prismático simple ciliado. En cuanto pues al corión de la mucosa del oviducto en el avestruz, también muestra diferencia. En el corión del infundibulum se observan glándulas alveolares y túbulo alveolares simples de secreción mucosa. Este tipo de glándula se halla también en abundancia en el corión de la mucosa esofágica y respiratoria de esta ave. El corión del magnum presenta glándulas tubulares ramificadas de secreción serosa. El corión del istmo presenta glándulas tubulares simples de secreción serosa. El corión del útero presenta glándulas tubulares, ramificación de la secreción serosa, y el corión de la vagina carece de la glándula. En la gallina es semejante, pero el corión del infundíbulo no presenta glándulas y el de la vagina presenta glándulas tubulares simples en secreción serosa. Estas contribuirán a formar la cutícula de las cáscaras del huevo y actúan como reservorio de espermatozoides. En el avestruz es probable que el laberinto de pliegues, ramificaciones y vellosidades presente en la vagina actúa como pues reservorio de espermatozoide. Podemos observar la referencia del artículo. Gracias por su atención. Mi nombre es Santiago Calderón Mora.